Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva tertulia. Hace un montón que no hacíamos tertulia y estamos con tres genios. Siempre lo digo, pero lo repito por las dudas para los que no nos conocen. Estamos con Marcelo Posada. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Gracias por invitarme, No, Karina. por favor. Fernando Pedrosa. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal? Si la gente te conoce. Y Héctor Guidetti. ¿Cómo va, Héctor? Hola Karina, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, tertulia de hoy. Un tema que es una pavada, lo tendríamos que liquidar en 15 minutos. Polarización. Polarización, coyuntura, sí, estamos en los alrededores de, de las elecciones de Brasil y en los alrededores de las, para el que no vea esto exactamente cuando lo subimos, en los alrededores de las elecciones de medio término de Estados Unidos, pero en realidad es un fenómeno que me parece mundial y que no sé cuánto tiempo hace que estamos tan partidos, ¿no? Tan divididos, esa grieta, esa palabra que se puso tan de moda, de la grieta que divide a los países o a las sociedades o a las corrientes ideológicas de una manera irreconciliable, con un agravante que es que las mitades después no vuelven a tomar el engranaje, después de la elección no vuelven a tomar el engranaje social y bueno, vamos para adelante, nos tocó ganó, y veremos, sino que no se aceptan y quedan así clavados. Un ejemplo que me parece bastante interesante es el ejemplo de Perú, en el que digamos, no sé si había pasado un mes cuando el presidente Castillo empezó a tener manifestaciones y procesos en contra, que se los merece, es un ciruja, pero digo, más allá de eso, no hay manera de que una mitad sea aceptada por la otra, lo estamos viendo también en Bolivia, pasó con la caída de la popularidad del presidente chileno a poquísimo de andar en su gestión, ni hablar de Argentina. Cuando quieran, me interrumpen el que quiera y desde el espacio que quieran, pero para tratar de entender si esto es un fenómeno nuevo y si es posible seguir viviendo con estos niveles de tensiones de un mundo en mitades. Adelante, che, hable cualquiera. Bueno, has hecho una gran introducción, Karina. Claro, al parecer, parecería que el mundo está dividido en dos, ¿no? Eh, es una especie, digamos, de impresión que tenemos, pero también es cierto, yo complementaría esa idea, ¿no? Que tiene que ver con una especie de reducción a dos opciones en cada una de las realidades nacionales o incluso en los conflictos internacionales, a través de una especie de, podríamos decir, de simplificación o de aglutinación, en el sentido en el que lo propone, por ejemplo, Ernesto Laclau, o sea, una especie, digamos, de división en dos de los escenarios políticos, eh, que parece simplificar esa complejidad a la que ha llegado el mundo, una especie de afán de simplificación que responde o replica los procesos de complejización del mundo, ¿no? En división de intereses, institucionalizaciones varias, subculturas, tipos de sociedades, regionalización, ¿no? Entonces, parecería un fenómeno que por lo menos debería estudiarse en dos sentidos. Por un lado, la polarización, es decir, como una especie de homologación de las diferentes posiciones, y por otro lado, una dispersión cada vez más grande de intereses, instituciones, formas de vida, alternativas. Entonces, lo que parece, por un lado, es reducirse a una especie de mundo maniqueo, por otro lado, o sea, o el otro lado de la moneda justamente supone una mucho mayor complejización del mundo, ¿no? A mí me gustaría incidir sobre todo en esa doble dirección, ¿no? Que vemos y que me parece que también me parece también que es parte de los efectos que tiene una sociedad de la comunicación que cada vez se concentra más en las redes sociales y en la que permite tomar posiciones a nivel internacional de realidades que a veces no conocemos, ¿no? Yo la verdad es que no me atrevería a
a tomar partido, más allá de alguna simpatía muy leve que puedo tener por algunos u otras de las opciones, por conflictos que se dan en otros contextos, ¿no? La verdad es que, no sé, son cosas que me exceden, ¿no? Sin embargo, las redes sociales están ahí justamente para invitarnos a tomar partido, ¿no? A ponernos del lado de Ucrania o de Rusia o de Bolsonaro o de Lula o de Joe Biden o de los republicanos, ¿no? Claro. Y eso es como una especie de fenómeno que da mucho en las redes sociales, que se han convertido, han empezado a tener una centralidad que todavía hablan, no, el mundo real y las redes sociales, no, las redes sociales son parte de ese mundo real, ¿no? Y es un canal de comunicación cada vez más fuerte, ¿no? Pero parece que hay una especie de necesidad en ciertos contextos politizados o muy ilustrados o muy globalizados de tener una especie, un equipo, ser hincha de un equipo en cada una de las ligas de fútbol que existen en el mundo, ¿no? Muchachos, Marcelo, Fer. Yo me parece que interesante eso que plantea Héctor, porque si bien hay divisiones, polarizaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que habría que hacer, la víctima de la polarización justamente facilitada por la hiperparticipación vía redes sociales es el pensamiento crítico, es la primera víctima de esto, ¿no? Vos tomás, como dijo, el ejemplo que dio Héctor recién de Rusia-Ucrania, tomás posición con la banderita por uno o por otro y sin pensar críticamente qué está pasando, por qué pasa esto, lo otro, la historia del proceso, etc. Pero por el otro lado veo que hay una visión de la polarización superficial. Quiero decir, si uno toma el ejemplo territorial de la ciudad de Buenos Aires, uno piensa la polarización, cambiemismo de la reta versus lo que era en su momento el kirchnerismo representado por, ¿cómo se llama el ministro de Turismo ahora? Lamens. Amén. ¿Sí? No hay diferencias desde el punto de vista político, hay diferencias quizás estéticas, diferencias en modales, voy a usar como hablaba Esper en algún momento. Yo no sé, polarización, en qué nivel, solo a nivel partidocrático, solo a nivel estético, pero la esencia de las divisiones, de la concepción de la sociedad, del Estado, de la economía, yo no veo que haya tanta polarización entre los dos grupos que parecen polares. Sí hay entre un pequeño sector de la sociedad que piensa el Estado, la sociedad, la cultura, la economía de una manera y una gran masa que lo piensa de otra manera. ¿Sí? Pero esa ruptura, esa polarización, no es condicente con la otra, con la que se ve en el primer plano, en No, el y primer de nivel. hecho es una especie de fuerza que te lleva a quedar de alguno de los dos lados. O si Exacto, no quedás de exacto, alguno de los dos lados, ambos lados te van a acusar de querer favorecer al otro. O sea, es una necesidad absoluta de pronunciarte, ¿no? Es como, también ese mecanismo se da. exacto, exacto. Ver, te toca. Bueno, yo en general siempre pienso que la polarización no es mala. No, me parece que eh, primero, es una realidad. En el caso argentino, estuvimos todo el siglo XIX polarizados, la década del 20 polarizadas, la década del 30, la década del 40, la década del 50, la década del 70, sobre todo. Después hubo como 2 décadas de rara avis, que fueron los 80 y los 90, donde quienes crecimos en esas décadas vivimos una intensidad política alta, pero no una polarización al sentido de la grieta que tenemos ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, Argentina recuperó su grieta, su polarización en el 2001, post-2001, hasta el día de hoy. Yo diría que hoy el problema de la polarización es un problema histórico. Hay generaciones, los más grandes, que ya la vivieron y no están desacostumbrados a esa, y los más jóvenes, que nacieron con esta grieta. ¿Sabes Entonces, que y yo me además yo creo que acuerdo? Te interrumpo un la grieta segundo. es un derecho humano, además. Te Quiero interrumpo un decir, segundo. Te digo algo. Mi abuela solía decir, hablando de esto, me hiciste acordar con esto, con, digamos, con viejas
polarizaciones que quizás después nosotros no las entendimos hasta la aparición del kirchnerismo, no las entendimos tan tajantes. Mi abuela solía decir que no se hablaba de política en la mesa. Y yo no entendía lo que, o sea, no me parecía grave porque un momento, no sé, nuestra secundaria, nuestra facultad, que podías hablar con la gente más o menos normal, digamos, ¿no? Podías estar en contra, que yo, y te sentabas a hablar. Y lo entendí lo que mi abuela decía con la cantidad de familias que digamos, con la aparición del kirchnerismo se partieron y no pudieron volver a tener, digamos, una Navidad en paz, porque no se resistían en sus posturas políticas. Perdón, metí esa pastilla porque me hiciste acordar y no sé si aporté algo. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera. Las sociedades tienen diferencias. Lo que tiene que haber es una institucionalidad que le dé algún tipo de resolución a los conflictos que eso genera. Y después, si yo quiero pensar con odio, mientras yo respete la ley, déjeme odiar. Es un sentimiento noble. Puedo odiar, puedo amar. Me parece que en ese sentido la grieta no creo que sea un problema en tanto haya una institucionalidad que la resuelva, ¿no? Y además me parece que en tanto Argentina viene resolviendo sus grietas de forma hiperviolenta hasta esta es una grieta bastante sensata, que se resuelve con elecciones en principio, ¿no? Pero en el siglo XIX ni te cuento, ¿no? Pero en los 40, en los 50, en los 70, en los 60, la polarización se resolvía a los tiros, fusilando gente, en batallas. Así que no me parece ni un fenómeno extraño a nuestro ser nacional, no me parece un fenómeno, bueno, si hay proyectos políticos en pugna o formas de ver el mundo en pugna, bueno, habrá que buscar forma de resolver eso para convivir de esa manera, como conviven muchas sociedades que han sido más exitosas en su política de desarrollo, ¿no? Es cierto que en el momento de polarización se tensionan todos los sistemas, se tensiona la ley, se tensiona todo hasta el máximo. No, pero Trump se fue y Bolsonaro se fue, ¿no? Tensionaron hasta el máximo, incluso un poquito más, Trump, si querés. Pero finalmente se fueron y vinieron otros que también van a tensionar a su manera hasta el máximo para quedarse. Entonces yo creo que el problema en la Argentina es que todavía, bueno, la institucionalidad no puede resolver de una manera productiva esto y que en algún punto no hay un pacto entre las élites, como en otros lados del mundo, para generar como ciertos espacios por fuera de la polarización. ¿No? Decir, bueno, el campo, qué sé yo, el campo, no sé, por darte... Sí. Entonces yo en principio quiero que me dejen en paz con mis pensamientos radicalizados y que no se pongan a meditar si está bien o está mal. Pero hay una cosa con esto que es que cada vez más, y sí eso me parece, no digo que sea un fenómeno nuevo, porque la historia de la humanidad es muy larga como para decir que hay algo nuevo, pero que es que imposibilita después el funcionamiento. Trump se fue, siguió una serie de procesos legales en curso hasta la fecha, que vuelven a dividir, la sociedad quedó totalmente fragmentada, una sociedad que considera que estaría mejor si la otra mitad no estuviera. Yo no voy a decir que eso es un fenómeno nuevo del ordenamiento social, ni que tiene que ver con un sistema de, no sé, de elección de las autoridades o su sistema de reproducción de las élites ni nada. Pero sí es cierto que esto que estamos viendo, de que sube alguien, como que ganar no alcanza, ¿entendés? Como que queda esta tensión y queda vigente. Le pasó a Evo, le está pasando a Brasil, y no sé cuánto tiempo más esto de que alguien diga, yo esto no lo doy por válido, me la banco, me lo fumo, pero nunca llegás. Con el agravante de que estamos justo en un momento realmente de degradación institucional en el cual la justicia de todos los lugares y la nuestra tiene quizás su espacio de popularidad más bajo, entonces tampoco es que, bueno, está bien, me allano lo que dice la justicia, que la desconfianza de quienes producen sentido, los intelectuales, los medios y qué sé yo, también está baja, con lo cual no tenés un árbitro que más o menos medie. Lo digo en todos los espacios, no solo en Argentina. No sé qué les parece. Están tímidos, chicos, hoy. Lo que decía antes,
hay un contexto que sí es un contexto difícil, un contexto de cambio. Evidentemente es un momento de rediscusión de un montón de cosas, de incertidumbre, de transición en la lucha por el poder mundial. Es un momento muy complejo. En este momento complejo, creo que lo hablamos el otro día también, en los diferentes bandos se agrupan enemigos históricos y se separan amigos históricos, ¿no? Para generar aún más complejidad a este momento. Y efectivamente, en el caso de Estados Unidos, vos lo mencionás, pero de Bolivia también, en el caso de Brasil, son sociedades que además a nivel nacional están viviendo procesos de cambio social muy profundo, ¿no? Y bueno, y hay incertidumbre y hay cambios realmente, en el caso de Estados Unidos, estructurales, ¿no? En el sentido de cómo cambia desde el idioma, la religión, los sectores étnicos. Bueno, son momentos muy difíciles, son momentos que no se resuelven reflexionando en un bar, tomando un café, con una pipa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estamos viendo momentos de transición, de muchas transiciones a la vez, con finales inciertos, con incertidumbre y con violencia. Y yo creo que este es el problema que hay que pensar, más allá del síntoma, que el síntoma es justamente, yo siempre fui WASP, y ahora veo que vienen todos mexicanos salvadoreños, y viene el Papa, y vienen todos de Estados Unidos. Entonces, ese es el síntoma, el tipo que reacciona ante ese cambio social, que reacciona entre miedo y violencia, ¿no? Porque toda su vida fue de otra manera y no sabe cómo va a ser ahora. Entonces yo creo que es mejor pensar un poco cuáles son los orígenes de estos problemas. Sí, lo que plantea Fernando, en primer lugar coincido el alegato que hizo al principio en cuanto a déjame odiar o déjame amar sin... No, no hay un problema en la diferencia, en mantener una visión polar con respecto a otros, ¿no? Evidentemente, la polarización que hiciste vos, Karina, inicialmente de referencia a una sociedad como la estadounidense, eh, tiene que ver mucho con ese cambio sociocultural, socioeconómico importante que está viviendo Estados Unidos. Yo no podría afirmar que es el mismo tipo de polarización argentina, ¿sí? Creo que es otro tipo de polarización. No tengo suficiente elementos como para delinearla con precisión, pero es otra cosa, evidentemente es otra cosa. Esta polarización, insisto, para mí es más superficial que de fondo en Argentina. En otras sociedades sí es de fondo, es de fondo. La sociedad Que estadounidense... puedas ver la sustancia de un lado y del otro y acá lo veas como una grieta cosmética de orden partidocrático. Ok, con eso y sí. todo, volvés a tener sociedades partidas en las cuales uno no resiste la presencia del otro. Digo, No sé hasta qué punto en Argentina puede ser eso. Fernando dijo una cosa interesante recién, dijo, entre los 80 y los 90 vivimos una especie de Pax donde había como se había aplacado esa visión polar. Yo creo, es una hipótesis de trabajo nada más, en esa visión polar amortiguada se debía a que habíamos transitado un proceso de crisis gravísima que fue la de los fines de los 80. Eso hizo como bajemos las revoluciones y veamos qué hay ahora. El apoyo inicial a los primeros años del menemismo muestran un poquito, me parece, más allá del militante, ¿no? Digamos que la sí, sí. sociedad, como un todo, bajó las revoluciones y dijimos, vamos para acá, darnos un respiro. Entonces ahí es como se aplacó esa polaridad tan fuerte que se veía en los 70, por ejemplo. Ahora creo que, no sé qué pasará, nadie puede leer el futuro, salvo alguna pitoniza, pero no veo que sea ese tipo de polarización previa a la crisis de los 80. A lo mejor transitando una crisis terminal como la que parecería que viene y nunca llega,
se baja ese nivel de polaridad. Pero ese nivel de polaridad, insisto, ahora yo lo veo solo a nivel estético, no lo veo a fondo, no lo veo en la esencia. Hay ruptura, como dijiste vos, una parte no acepta a la otra, no puede verla a la otra, no puede concebir su existencia, pero cuando uno la mira no ve diferencias de fondo. Héctor, No sé por dónde empezar, porque han propuesto tantas ideas y tantas perspectivas de análisis tan interesantes. Voy a empezar por lo que vos planteaste, Karina. En casa de mi abuelo, tampoco se podía hablar ni de política ni de religión. Mi exacto. abuelo era un exiliado, mis dos abuelos, mi abuelo y mis bisabuelos fueron exiliados del fascismo. O sea, se tuvieron que ir. Mi abuelo, después de dejar Italia, dijo, no me meto más en política, llegó a la Argentina y cumplió su palabra. Nunca más se metió en política porque tuvo que salir escapando una noche porque venían los escuadristas por él, ¿no? En ese sentido, claro, esa polarización que me parece un fenómeno común en determinados contextos políticos, yo lo veo con un poquito más de sospecha que el que lo ve Fernando. Yo tiendo a ver en esas polarizaciones, me cuesta ver procesos que pueden ser virtuosos o terminar bien en ese sentido, ¿no? Y voy a traer a cuento una cosa que dijo hace tiempo Lori Sanata en un Laura Di Marco. Una de las poquitas cosas interesantes que dijo Lori Sanata en este caso fue que lo que hace el populismo usualmente es plantear, está dentro, digamos, de las perspectivas del populismo, plantear conflictos radicales en una sociedad, ¿no? Y entonces no te podés escapar a la lógica del populismo. O sea, es una especie, digamos, de esquema en el que te plantea y que con cierta inteligencia, impuesto a un contexto político con cierta inteligencia, es imposible escapar. Lo estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en México, ¿no? López Obrador ha hecho un planteo típicamente populista, unido en una especie de coalición, y lo único que hace, lo único que ha hecho este fenómeno ha sido, o este proceso ha sido que López Obrador siga creciendo porque ha concentrado a todos los enemigos en una alianza. O sea, el ideal al que podía aspirar López Obrador fuera que los tres partidos tradicionales de México, el PAN, el PRI y el PRD, se juntaran todos contra él. Era una especie, digamos, de confirmación manifiesta de la lucha que está llevando a cabo, ¿no? Eso, por un lado, me parece, ¿no? Digamos, todos estos enfrentamientos radicales te dejan, no podés, digamos, el principio del tercero excluido, ¿no? No hay posibilidad de una tercera posición. Y eso me parece, no me parece sano, la verdad. Aunque entiendo que esos procesos se dan. Y un poco lo que también quería retomar lo que decía Fernando en el sentido de que esa especie de pluralidad de posiciones, o bien de ese momento de no polarización de los 80 y los 90, tal como yo lo veo, se dieron porque hubo un consenso político muy robusto, que por eso me parece que la transición argentina hay que empezar a estudiar en el 73 y terminarla a estudiar en el 89, no en el 83, ¿no? Parece es un periodo ampliado en ese sentido, una especie de gran consenso político en los 80 y un consenso económico moderado en los 90, en el que, digamos, esa especie de transformación que se dio en el menemismo generó un cierto consenso en la población. Sabemos que fue una década también conflictiva, pero fue porque se ve ahora mismo en la Argentina, es que esos consensos están rotos, ¿no? O sea, hay dos posiciones que, por otra parte, esas dos posiciones son incapaces de establecerse, de ganar en un conflicto por la hegemonía, ¿no? O sea, es el famoso empate, ¿no? El empate en el que ninguno puede prevalecer sobre el otro, ¿no? O por lo menos llegar al suficiente consenso como para que la otra posición sea marginal o crítica.
Hay una cosa que tiene que ver con la defensa del sistema, y esto tampoco sé si a ustedes les parece que es recurrente o es novedoso, que tiene que ver con que cualquier concesión que vos le puedas hacer a alguna de las partes es atentatoria contra el sistema, o sea, es antidemocrático y debe ser, y es peligroso para el funcionamiento del sistema. Que yo no sé si tiene que ver con una degradación o como dije diciendo, bueno, está bien, hay una caída del prestigio de un montón de cosas, entre otras la democracia o la democracia liberal, o a cualquier cosa se lo tilda de populismo o de contrario a la democracia liberal, es como bastante raro. Hoy mismo hemos escuchado partidos que, digamos, que nunca defendieron algunos valores como la propiedad privada, o como el, no sé, como la libertad de expresión, haciéndose los abanderados de la democracia liberal. Entonces, quizás esta corrupción de algunos términos políticos que son los que rigen, los que guardan el valor del sistema en el que nos regimos, es como que entre las partes son atentatorios de ese sistema. Y lo estoy hablando bueno, voy por ejemplo al caso de Chile. ¿Entendés? Que la defensa de la libertad, por ejemplo, es defender acciones afirmativas de corte. Hay un cupo, aunque no sean elegidos estos grupos étnicos, hay un cupo para ellos porque estoy defendiendo la democracia. O cuando se hizo el pacto de la FARC, por ejemplo, aquellos que se negaban al pacto, qué sé yo, estaban atentando contra la democracia, porque estaban atentando contra el consenso. Digo, no, la verdad que no sé si aporta esto a lo que estaban diciendo, pero como que tampoco sé si no es que nos pasa que cualquier cosa que esté de cada uno de los lados del charco es atentatorio contra la democracia. Me parece que lo que planteas, Karina, lo estás diciendo desde el lado de la visión de una de las partes, ¿no? Es decir, ¿Seguro? Sí. o sea, objetivamente, yo, por lo menos yo no lo veo como atentado contra el sistema político imperante, cualquiera de las dos visiones, pero para uno, sí, Perdóname, Marce, no, y no solo te doy la razón, a mí me ha pasado de decir, el kirchnerismo ha aceptado los fracasos y que se enojen conmigo porque son atentatorios contra la democracia, y la verdad es que digamos, se han allanado a todos los procesos electorales, los que fue bien, los que fue mal, sin denuncia de fraude, más allá del fraude sistémico que permite nuestra exótica manera de votar. Pero entendés que, por ejemplo, eso, y ahí trato de ponerme, digamos, del otro lado, claramente estoy del lado de enfrente. Perdón, te interrumpí, dale, dale. no, 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 simplemente quería marcar eso. Yo no lo veía como una ruptura. Estoy pensando hoy unas declaraciones que leí creo que senador Negri, alertando sobre los peligros de la antipolítica como un un factor que atenta contra el juego democrático, ¿no? En la polarización anticasta, vamos a decirlo de esa manera. Yo creo que no, que es más un discurso de uno de los contendientes que un dato de la realidad. A mí no me preocupa en ese aspecto que la polarización esté atentando contra algo. Yo no lo veo como factor peligroso. Parecería que la lógica es esa, en definitiva. O sea, en términos de un discurso que busca demonizar al rival, la máxima acusación que tenés es que estás atentando contra la democracia, ¿no? Y siempre se atenta contra la democracia. En ese contexto de discusión, parece que Marcelo tiene razón en ese sentido. O sea, esa especie de democracia en peligro parece más un discurso apuntado contra los argumentos o la posición del rival que una posición verdadera. Más allá de que también, por otra parte, es cierto que nuestro concepto de la democracia se está transformando, ¿no? De a poquito vemos cómo, digamos,
determinados aspectos que parecían estar fuera de la ortodoxia democrática, empiezan a jugar dentro de nuevo de ese discurso, ¿no? Esa democracia, esta institucionalidad liberal fuerte, en donde la gente prácticamente había identificado democracia con democracia liberal, en este momento parece por lo menos cuestionada por otras formas, otras maneras de entender la democracia. Y yo he tomado lo que dijo Héctor al principio sobre la incapacidad de estar al margen del populismo. Entonces yo diría que el problema ya tampoco es la grieta, si existiera, sino que el problema es el Estado, ¿no? Que es peor que la grieta. Entonces Argentina es uno de los pocos países donde el amor por el Estado es absoluto, transversal, ¿no? En general, para cualquier filosofía política, para los libertarios, para los anarquistas, para la socialdemocracia, para el comunismo, para todos, el Estado siempre es un problema. Es un problema por su violencia, por las cosas que hace. El marxismo se propone extinguirlo en algún momento, ¿no? Por derecha o por izquierda. Entonces, es por lo menos un problema para pensar. En Argentina no es un problema, porque se piensa desde el Estado. Si los intelectuales son intelectuales orgánicos del Estado. El pensamiento crítico, que es una categoría que la izquierda impuso, tenía que ver con que la izquierda se sentía afuera del Estado, afuera del mainstream del pensamiento, y por lo tanto planteaba que había que pensar críticamente el pensamiento oficial, ¿no? Pero ya hace varios años, varias décadas, que ese mainstream es parte del Estado, que la izquierda, la izquierda, el progresismo, el populismo, como quieramos llamarlo, porque en esto coincide también sectores de la derecha, con este amor por el Estado, porque de última, el fascismo fue la única idea que trajo que el Estado era, o el estalinismo, pongámosle. Entonces, por eso que esta alianza que existe ahora, pero en Argentina existe una comunión, un amor por el Estado, que tiene ese gordito, grandote, que meterse en todo, que es transversal a todo el mundo, ¿no? Entonces, el problema ya no es qué pienso yo, sino qué piensan los que llegan al Estado, que ahí sí es el problema. Yo tengo que imponer una visión del mundo. Y esto en Argentina tampoco pasa demasiado, porque como es transversal, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires no se diferencia mucho del Ministerio de Cultura de la Nación. Hay como miradas transversales. Entonces lo que hay es una imposición de formas de pensar la vida, el mundo, desde el Estado. Y yo creo que ese es el problema, que no tiene que ver con la grieta. Porque si yo estoy fuera del Estado, tengo derecho a pensar lo que quiero. Sea odio, sea amor. El problema que tenemos que pensar es por qué nuestras élites, porque además esta grieta, esta disputa es un problema de las élites, es un problema del círculo rojo, del 10% de la población que lee el diario, como dice Durán Barba, no es un problema que se discuta igual en el interior, de todas formas son en sectores sociales diferentes, sino tiene que ver con las corporaciones. Entonces acá estamos hablando de un problema de un Estado corporativo, una forma de mirar el mundo a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema. El problema es nuestra democracia, que cumple 40 años el año que viene, sobrevivió por un pacto corporativo que se sostuvo en algunas ideas que no se van a cambiar hasta que ese pacto se rompa. Con relación a los derechos humanos, con relación al lugar del Estado en la sociedad, con respecto a cómo funciona el mundo, con respecto al liberalismo y al capitalismo. Entonces yo creo que el problema es ese. Ahí ese nudo gordiano tiene que ver con el Estado y con las élites que toman el Estado. Entonces ahí la dimensión de la grieta es otra, ¿no? Ahí sí, Héctor tiene razón. Yo me acostumbré a vivir, digamos, a no coincidir con el Estado y a vivir por los márgenes del Estado, como puedo, tratando de acallar mis ideas donde debo acallarlas y poder decirlas donde puedo decirlas, ¿no? Pero ahí es raro porque sí, coincido con lo que decís, pero lo que sí pasa es que popularmente o a nivel de quienes están fuera, digamos, del marco de las élites, círculo rojo y círculo rosita y un poco más moradito, qué sé yo, pero digamos, que está en las cercanías o en las periferias del poder, sí se sabe de lo que es el intercambio de esos espacios. O sea,
Sí vamos a ver que se alternan con cierta amabilidad y fraternidad, y sí vamos a ver que muy difícilmente una persona cercana al poder expulse a la otra, siempre la va a mantener. Y estoy hablando de que el one of us es muy difícil que vayan a tener una persecución de orden judicial por cuestiones entre que todos pudieron haber hecho, detalles de corrupción, de avance, de utilización de los mecanismos del Estado para beneficio público, privado, digo, e incluso sostener económicamente, ¿no? Cuando uno sale, el otro le mantiene espacios en los que fluye el dinero público como para que no se mueran de hambre. Y no se mueran de hambre de una manera muy generosa. Entonces, sí se sabe de esto, no sé, voy a usar una palabra para poner alguna, pues se me ocurrió esa, contubernio, pero se puede usar cualquier otra, que están en las élites. Pero eso no es lo mismo que lo que vos podés ver en la fractura de la calle. Y la fractura de la calle yo la veo muy real. Vuelvo al caso de Brasil. Es una sociedad dividida, o sea, que gente que ama u odia a Lula, ama u odia a Bolsonaro, de manera tal que no pueden ni siquiera criticar, porque es como si concedieras, como si mágicamente le dieras una espada al otro, ¿entendés? No te permitieras pensar algo bueno o algo malo del tuyo o algo bueno del otro. Porque es como una especie de pensamiento mágico. Digo, en la calle existe esa grieta. Existe de verdad, existe en la puerta de la escuela cuando van a buscar a los chicos, existe en la cancha, existe en la calle, existe. eh, y yo no, bueno, quizás es una percepción mía, pero yo no sé si esto siempre estuvo igual. Para mí va creciendo. Para mí va creciendo, lo cual además potencia una cosa peor, que son las cámaras de eco del famoso espacio seguro, tan woke, que podemos charlar el otro día. El espacio en el cual te rompe tanto los quinotos, tener que hablar con otro, te genera tanto estrés o tanto remontarla que preferís hablar con los tuyos, con los propios, o no hablar. Lo cual, además, me parece que potencia el fenómeno. No sé qué les parece. Karina, esa existencia concreta de la grieta que vos mencionás, que uno no puede ver al otro, o estás con Cristina o estás contra Cristina, no hay diálogo posible. Pero vuelvo a lo que dije al principio, desde mi punto de vista, se termina ahí en la persona del otro, en el partido de pertenencia. Por abajo está lo que dijo Fernando, hay como un consenso general está bien, este es el funcionamiento del Estado, esto es lo que hay, y gana el que capta el estado de ánimo amor-odio de ese momento, pero no va al fondo. Voy a hacer un ejemplo concreto de una provincia. Yo por mi trabajo tuve bastante contacto con muchas provincias. El caso de Santiago del Estero, ¿sí? El que no está con Zamora lo odia a Zamora, ¿sí? Pero ninguno de los que odian a Zamora conciben un estado santiagueño distinto al de Zamora, ¿sí? Y lo podía replicar en Chaco, lo podía replicar en Jujuy. No hay consenso de que este es el estado, este es el contexto en el cual yo me desenvuelvo como sociedad. Sí, entonces la grieta, me repito, lo que dije al principio, la grieta es más cosmética que de fondo, no hay una concepción social distinta. Y ahí Que sí te vuelvo a lo parece que que hay, dijo. por ejemplo, en Estados Unidos, o eventualmente en Europa, no sé. Sí, yo tanto no podría afirmar, pero creo que en Estados Unidos, como decía Fernando antes, hay una transición social importante que expresan diferencias más sustanciales que las argentinas. ¿Sí? Yo creo que acá nos agarramos de los pelos por la superficie, no por el fondo. En el fondo hay un consenso y ya está. Y hasta que se rompa ese consenso, hasta que se rompa el pacto de ese consenso, no hay cambio posible, más que histeria contra un personaje o a favor de otro, nada más. Héctor. Em, Esto es bien interesante, porque una cosa sobre la que he estado leyendo recientemente. Decía Fernando recién, esta especie de consenso
sobre el que se funda, consenso social sobre el que se funda el Estado, ¿no? Y yo siempre he pensado qué hubiera pasado, o me gusta pensar qué hubiera pasado si Italia, en vez de unirse al eje, se hubiera mantenido neutral, ¿no? Hubiera mantenido neutral, hubiera hecho ahí equilibrios durante A la los años española, de la guerra. ¿Ah? a la ¿Cómo? española. A la española, sí, pero con Mussolini al frente, ¿no? Y me cuesta pensar en una Italia que hubiera pasado a lo largo de la guerra que no se pareciera a la Argentina contemporánea, ¿no? O sea, me parece que Italia se parecería bastante a la Argentina de hoy, si hubiera pasado eso. Hubiera hecho una transición a una democracia liberal, con cierta institucionalidad, pero en el fondo lo que debajo sería una especie de corporativismo muy fuerte con una base fuerte en el Estado, ¿no? Entonces, una especie de sectores sociales, sindicatos, empresas, organizaciones sociales, que digamos, vivirían o parasarían el Estado, ¿no? Y esa me parece que usualmente el fascismo se condena por lo más evidente, por lo que choca más a la sensibilidad liberal, pero este tipo, digamos, de está fundada la Argentina, es probablemente donde se encuentren unos consensos prácticamente imposibles de romper, ¿no? Eso lo explicaba Anderson en la década fines de la década del 60. Decía, bueno, el problema que está pasando en América Latina y en particular en la Argentina es que los actores sociales no es que hay algunos que aparecen y otros que desaparecen, sino que se acumulan y se acumulan y cada vez hay más y cada vez hay más y entonces de alguna manera se va perdiendo el margen político para establecer, para desarrollar proyectos políticos y la sociedad va siendo una especie, se va transformando en una especie de coto de caza en donde hay zonas perfectamente repartidas, pero en la que hay, como vos bien decías, una relación transaccional, ¿no? Lo que decía Cabarozzi de esta idea, digamos, de la idea del peronismo. Me doy, te das, negociamos acá, vos me das un poquito menos de lo que vos querés, yo te doy por otro lado, ¿no? Pero al final, lo que sucede es un anquilosamiento, una imposibilidad de desarrollar proyectos políticos de fuste, con ambición, porque prácticamente no es posible operar políticamente en ninguna parte de la sociedad o del Estado o de la administración sin lesionar intereses que están particularmente comprometidos en que eso no cambie, ¿no? Entonces, es como que la sociedad está altamente estructurada, ¿no? Por estos intereses corporativos y eso genera en un plano, digamos, de visibilidad una especie de polarización que no altera o no puede alterar en la Argentina alterar esos equilibrios que se han consolidado a partir de intereses concretos, ¿no? Fer, porque ahí hay algo muy interesante. Ustedes todo el tiempo, los tres remiten eh, al, al crecimiento, digamos, del Estado, o a la situación del Estado, o a la degeneración del Estado, eh, como mecanismo, voy a decirlo, transversal, una cosa así, que podría ser el catalizador de estas cuestiones de polarización, de estas grietas tan enormes. Entonces, les consulto, ¿es ¿es el crecimiento elefantiásico del Estado o es la degeneración del Estado o la idea del Estado-Nación tan indesarmable, tan enormemente indesarmable, lo que puede generar estas tensiones por abajo? O sea, el que de alguna manera no se pueda resolver por arriba, que genere las tensiones por abajo. Y lo sigo pensando a nivel mundial porque no me cabe en la cabeza pensar las cosas locales porque los fenómenos se repiten con características distintas, pero los fenómenos se repiten. Sí, yo ahí te diría que lo voy a decir sencillamente, porque o sea, puede Para que parecer lo medio ridículo, entendamos. pero no, porque estamos hablando de esta manera, no es una clase ni nada, ¿no? Pero digo, a mí me parece que la idea del pacto corporativo, que se armó en el 83, es la siguiente. Los políticos se dieron cuenta y dijeron, mira, en todo el siglo XX los militares manejaron, la corporación militar manejó este país.
de una manera u otra. Y se quedan con todo. Se quedan con las gobernaciones, no hay diputados, no hay senadores, no hay contrato, no hay negocio, se quedan con todo. Y encima te matan. Entonces, tenemos que fundar un nuevo pacto corporativo donde estos tipos no estén y nosotros recuperemos lo nuestro, ¿no? Yo creo que el 83 fue el momento ideal, por Malvinas, por el desastre de la dictadura. Entonces los políticos dijeron, vamos a armar un pacto corporativo sin los militares, donde el Estado lo vamos a canibalizar para que todas las corporaciones estén adentro, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy caricaturesco esto que estoy diciendo, pero entonces están los sindicatos, están los universitarios, están los empresarios, están los periodistas. Toda corporación tiene su porción del Estado la única corporación que en términos generales, sus élites, hablo de las élites, de los sindicalistas, no de los obreros, obviamente, las élites de las corporaciones están todas bien. Están todas bien, están mucho mejor que 83. Salvo los militares, que es la única corporación que nunca pudo volver a entrar a este concierto corporativo, que son los que pagan el costo o la única corporación que paga el costo, todo el resto se reparte el Estado. Yo creo que lo que cambia ahora, sobre todo, es que este pacto es altamente insatisfactorio para el resto de la población. No digo que sea, no creo que haya una grieta en la población por Cristina o por Macri. Hay un malestar profundo porque este pacto democrático no te da salud, no te da educación, no te da relato, no te da economía, no te da seguridad, no te da nada. Pero las élites corporativas están basadas en este pacto. Y yo creo que el problema central de esto que digo es que la única manera de cambiar esto es cambiar el pacto 83. Con todo lo que eso digamos, produciría, ¿no? Es un salto a donde no sabes dónde. Entonces yo creo que eso es lo que termina Bueno, pero de ahí tiene, cerrar perdón, también. ahí tiene mucho sentido lo que decía Marcelo de lo cosmético, lo ficcional de la grieta, mientras tengas a la gente pensando que realmente te cambia la vida si gana uno u otro, o vas a estar mejor. Viste que la narrativa es solucionar los problemas de la gente, es idéntica en todos. Es Bueno, pero pasa hacer que, feliz a a la ver, gente o solucionar los problemas de la gente. Cristina ganó con el 54% de los votos, repartiendo dinero y con un discurso mucho más radicalizado que hoy, y con el Festival del Bicentenario con Lula, con Evo Morales, con Chávez. Ahí había muy poca, del otro sector había muy poco representado, creo que sacó el 10% a Wiener, no sé cuánto. Quiere decir, me parece que lo que está fallando hoy es que este pacto corporativo solo le conviene a las élites corporativas y que no lo pueden desarmar. Incluso los más críticos tienen miedo de desarmarlo porque implica desarmar el pacto 83, el pacto fundante de la democracia. Y si desarmás ese pacto, bueno, abrís una puerta que no sabes dónde va a terminar. Entonces, finalmente, están todos ahí. Me parece que siguen apostando a que en Argentina la política seguía por la oferta, ¿no? Es decir, no importa qué piensa la gente, la casta, llamémosle así, decide, va a ir Larreta, va a ir Burrich, va a ir, no sé, el que sea. Y la gente va a responder. Yo creo que lo original del momento es que el Estado no está dando respuestas de ningún tipo a la sociedad, de ningún tipo. Entonces ahí se abre una posibilidad de cambio que es, bueno, que es muy incierto, ¿no? Porque viene de abajo hacia arriba y porque no sabemos si la casta va a lograr finalmente, digo la casta para graficar Sí. bien de quién hablamos, ¿no? Entonces, me parece que el tema del pacto corporativo democrático en 1983 es la llave de la democracia, para bien, porque no hubo más golpes militares, pero para mal en el sentido que se volvió un pacto corporativo casi indestructible. Ah. Marce. Creo que refuerza lo que decís, Fernando, el hecho de la imposibilidad o lo muy difícil de rehacer ese pacto, es que creó su propio monstruo, que es la red de contención social. ¿Sí? Digamos, el Estado conteniendo a través de dádivas de diferente tipo, nadie se anima, nadie concibe desarmar eso. Después del 2003, o sea, mejor dicho, después del 2001, el Estado entendió, la casta, usando la misma expresión, entendió que era necesario construir algo para que no hubiera ningún tipo de desborde para lo que pudiera suceder después. Eso se fue sedimentando con diferentes capas de nuevas acciones en el mismo sentido, y se va consolidando, se va cementando. Eso no se desarma.
no digo ya de un día para otro, no se desarma sin una explosión, sin una ruptura de fondo, sin empezar de cero. Y eso, ese empezar de cero, no lo concibe nadie. Estoy convencido de que nadie ni se anima ni lo concibe. Yo No, creo que ahí está el quid de la cuestión de este aspecto. nadie, no, sería, la verdad no se me ocurre, realmente no hay ninguna, pero ninguna expresión política que pudiera, que se le ocurriera sacar esa base, que es una base de un palafito, un palito de madera podrido. Sin embargo, nadie se animaría a dinamitar eso. Ahora, no sé, no sabemos qué le pasó a Héctor, me parece que se quedó sin internet, ya venía cortando, ojalá Sí. pueda volver a entrar. De las explosiones en las cuales el Estado decae en su función, o por lo menos en la función prometida. Y me aferro a este concepto, porque creo que es aquello, me sumo a lo que decía Fer, es absolutamente real que a nadie se le ocurre la idea de la reducción de aquellas cosas que fueron acumulando, pero ni siquiera de que funcionemos sin agencia de noticias. ¿Entendés? O sea, cosas que no están ni remotamente en el cotidiano, que funcionemos sin Inca. Imagínate si tuvieras que desmantelar otra serie de instituciones intermedias de absolutamente inexistentes en relación con la sociedad y que no son más que tongo puro. Pero, Lo que pasa es que ahí yo te marcaría, que quizás me expresé mal, no es un pacto corporativo, es un pacto intercorporativo. Lo que quiere decir que cualquier corporación que toques, las otras van a saltar. Si tocas la agencia de noticias, saltan los actores, y saltan los universitarios, y saltan partes de los partidos que tienen bueno, pero porque periodistas. saben que les peligra lo de ellos o por una cuestión de Bueno, relato. porque el pacto justamente es ese, ¿no? Que todos defienden lo suyo para defender lo nuestro, como se decía cuando la otra corporación manejaba. Entonces yo creo que ese es un problema también, ¿no? Lo que evidentemente creo que los sectores moderados del pacto corporativo lo que piensan es que tirando por la ventana a alguno van a poder rearmar esto. Bueno, mira, la verdad que este pacto corporativo ya no da para todos. Tenemos alguno que gasta mucho, ¿no? Tenemos aerolíneas por la ventana. Cerremos todo, que aerolíneas, a ver si con esto cerramos los números, me parece, ¿no? Pero, a Así que ver, Fer, sí, por lo ejemplo, último que te quiero decir es lo siguiente, para una cosita más. Vos decís que nadie de los políticos plantean cambiar esto. Yo creo que es razonable, porque ningún político puede prometer, yo voy a hacer un cambio que no sé dónde termina. Vamos a romper el mundo que vivimos porque vamos a hacer otro que no sé ni siquiera a dónde vamos a ir ni quién va a ganar. Sería ilógico. Yo no votaría a alguien que me dice algo así, ¿no? Entonces, es lógico. yo sí, Claro, nadie promete, si vos tenés que decir, voy a hacer una reforma que va a generar desempleo, violencia, pobreza, sangre, enfrentamiento, nadie te lo va a decir, nadie lo va a aceptar. Es verdad, nadie lo va a decir. pero Pero haces algo que va a originar eso, no hay manera de desmontar ese pacto. a ver, hubo existieron líderes a la postre reivindicados que prometían sangre, sudor y lágrimas. Hubo un liderazgo de gente que decía, bueno, fenómeno, vamos a cruzar el desierto y ustedes ni van a entrar. Me puse mística, parezco Lilita. Pero digo, pero es cierto que en este contexto de estas élites, nadie lo va a hacer. Pero estamos hablando de que ni siquiera algo de nueva factura, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que tiene un enorme presupuesto, un presupuesto que es significativo, ni siquiera es el presupuesto del Inca o de Telam, vuelvo a los mismos, y que no lo tenías antes, ya es indesmantelable. O sea, ¿de qué manera, eh, de qué manera eso influye en esta estructura que decías de esta red de lealtades corporativas, Fer? Y si eso, para volver al tema de la polarización,
Y si eso incide o no en la polarización, porque quizás tenés una mitad de la sociedad que si cerrás aerolíneas te festeja, quizás una mitad grande de la sociedad, quizás una mitad del 70% te diría, y sin embargo no lo puedes hacer, digo, para hablar de lo que es polarización por abajo y polarización por arriba. Héctor, que te nos habías ido, te quedaste sin internet. Sí, perdí la conexión. Estaba escuchando lo que estaba diciendo Fernando y tenía mucho interés en comentar solo lo siguiente. Claro, yo no sé muy bien hasta qué punto ese pacto del que habla Fernando fue explícito. Puede que haya sido implícito también, o bien que haya generado como el pacto, como el contrato social de la teoría política, ¿no? Es una especie de algo que todos damos por supuesto y sobre el cual funcionamos, ¿no? Pero el punto me parece en que ese pacto empezó a cuestionar su propia sustentabilidad es a partir del kirchnerismo, ¿no? Hasta ese momento quizá era posible que aguantara el pacto, ¿no? Ese pacto corporativo. A partir del kirchnerismo, esto es como la canción infantil de ese de un elefante se balancea sobre la tela y entonces empiezan a llamar a otro elefante, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una situación en donde parece que no entran más elefantes. Ahora, lo que a mí me cuesta ver es de dónde o cuál va a ser el punto, digamos, el punto de descontento respecto de esa situación que consiga concentrar poder para poner en cuestión el sistema. Lo veo realmente difícil en ese sentido. ¿Qué punto, digamos, porque en la medida en que se sigan sumando elefantes a la tela de la araña, es una lógica que no se va a cortar por sí misma, ¿no? Solo la puede cortar que se corte la tela, que se rompa la tela, ¿no? Y me cuesta ver ahora mismo ni liderazgos ni sectores sociales que puedan acompañar esa transformación que hace falta, ¿no? Hemos pasado, lamentablemente, la fase, digamos, de las revoluciones, ¿no? Parece que después de la revolución islámica ya no han habido más revoluciones, golpes de Estado prácticamente, excepto el de Ceilán, ya no se dan tampoco. Entonces, las quiebras posibles del sistema que permitan un nuevo ordenamiento, yo sinceramente no lo termino de ver, ¿no? Fer. Sí, bueno, yo decía lo del pacto, yo creo que es algo que es implícito y que se dio en el tiempo, ¿no? El Pacto de Olivos fue parte de eso, las PASO fueron parte de eso, la reforma de la ley de partido fue parte de eso. eh, no sé si fue una iniciativa puntual, como una conducta que nos llevó hasta acá, lo diría, ¿no? Y yo creo lo mismo que Héctor, yo no veo formas de cambiar las cosas. Los planes sociales para cierta élite son una maravilla. Es decir, vos en los 60 y en los 70 tenías a los sectores populares tomando fábricas, haciendo el cordobazo y queriendo la revolución socialista. Y ahora te piden $100 por mes, ponle que un poco más. ¿Cómo la élite no le va, no, $100 nada más que $200 por mes, querés? Obvio que te los doy. Y no me haces la revolución. Y encima venís y me votás. Entonces, evidentemente el Estado logró un disciplinamiento de la sociedad por clientelismo de clases diferentes, a costa de la inflación, a costa de esto, y todo le parece más o menos normal y nadie tiene argumentos para romper todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a seguir así, y lo que hablamos la otra vez también con vos, Karina, es que, digamos, el pacto es tan amplio y llega a tan profunda sociedad que los que están en contra y salen a dar la cara como dirigentes políticos, salen de los márgenes con todos los problemas que tiene salir la marginalidad política, en términos de formas, en términos de ideas, en términos de creencias democráticas, y así llegamos a esta idea del liberalismo tan sui generis argentina, que el liberalismo es solamente económico y es conservador político, ¿no? Que no es inédita, o siempre fue así, pero quiero decir, otra vez más pasa lo mismo, ¿no? Vienen de los márgenes, esta idea que a mí me parece muy llamativa de los liberales argentinos, la idea lo mencionó Marcelo al principio. Al final te separan solo los modales. Bueno, los modales es la base del pensamiento liberal. Los modales son las instituciones, es decir, yo no te mato, es decir, no te insulto, no te pego, diciendo como vos, pero hay modales. Sí, los modales son importantes. A mí me separa de estas nuevas generaciones liberales esta idea de que los modales no importan.
¿no? Entonces, la idea es que yo no solo tengo que, lo hablamos antes de conectarnos, no solo tengo que plantearte un cambio radical, sino que ese cambio radical es estético y también, digamos, se lleva puesta la cuestión de las instituciones, ¿no? Entonces, yo no estoy dispuesto a cederle al populismo, por llamarlo de una manera, la cuestión de derechos humanos, la cuestión de las identidades sexuales, la cuestión de la cultura, no estoy dispuesto a cederle eso como algo, un consenso, ¿no? Para decir, no, hay que Bueno, pero achicar el Estado. ahí, perdón, me voy a poner en contra tuyo, pero estábamos hablando del crecimiento del Estado. ¿Por qué tendrías que cedérselo a alguien? ¿Por qué seguimos aceptando que el Estado haya crecido tanto como para tener algo para decir respecto de las identidades sexuales o respecto de la cultura? No, lo que te quiero decir es que los liberales están dejando de hablar de los Entiendo, derechos humanos de entiendo. forma Sí, sí. liberal, a eso me refiero. No, no, de hecho, Fer, para sumarme a tu crítica, hay una pérdida absoluta de narrativa. Es absolutamente, digamos, de lo que estamos hablando es un discurso político reactivo absoluto, un discurso político reactivo de un discurso político que ya venía degradado. Entonces no solo no tenés debate de ideas, no tenés debate de ideas, no tenés impronta. Y además Solamente se estás ofreciendo, o invirtió. sea, es como una grieta de la grieta porque solo estás ofreciendo no ser parte del paquete de la grieta. Es que ¿Se entiende? además se invirtió la lógica de la Guerra Fría, esto que siempre yo lo repito bastante, es decir, nosotros, o sea, los liberales, los que tenemos sociedad abierta, o no digo yo, pero ni nosotros en términos generales, han retomado el papel de la Unión Soviética en el sentido que hablan de la economía. Y los que están con las sociedades cerradas hablan de todo lo que hablaba las sociedades abiertas en los 70. Vos recordás como Ingles hablaba de los valores postmateriales, el feminismo, ¿no? Lo antinuclear, el ecologismo, todo eso eran los valores de Occidente contra la Unión Soviética. La Unión Soviética decía, somos todos iguales económicamente, funcionamos económicamente. Entonces, y ahora se invirtió eso, ¿no? Entonces, y yo creo que hay otro problema que hay que tratar ahí también. Cómo las sociedades abiertas y sus intelectuales cedieron o perdieron la batalla por estas cuestiones en manos del populismo que las tomó de manera antiliberal, ¿no? Marce, Eh, yo coincido en lo que dice Fernando en cuanto a que hay como un desfasaje de algunos temas que quedaron fuera del ámbito de la narrativa o el discurso liberal o como se quiera llamar ahora. Pero lo que más me impacta, y retomo algo que también dijo Fernando y creo que vos también, Karina, es que el relato, la narración liberal es reactiva, no es propositiva. ¿Sí? Centrada quizás con un énfasis desmedido solamente en lo económico, pero que es contra algo o criticando algo sin proponer algo más allá de lo que tengo enfrente. O sea, yo creo que ahí hay un punto débil, que las urgencias políticas obviamente no hay tiempo, no hay espacio para reflexionar, debatir, proponer, pero bueno, que es un flanco débil de esta de este nuevo surgimiento de ideas de la libertad masificadas como capa superficial y no arraigadas en la reflexión crítica. Dicho todo esto, más allá de eso, y retomando un poco lo que veíamos antes, yo creo que no hay ninguna posibilidad de cambio en este tema, al menos en la sociedad argentina, que esa ruptura que veíamos, esa grieta que veíamos, la polarización, seguirá en función de la capa superficial, la cuestión estética o como quieramos llamarla, pero que en el fondo no puede haber cambio, porque por las cuestiones que decíamos recién, hay un basamento estructural que explota, eclosiona absolutamente, derrumbe y empezar algo nuevo, o como eso no va a ocurrir, como no va a ocurrir, esto va a perdurar en una larga agonía sin más. Soy que muy no tiene fin, pesimista, porque, a ver, que no tiene fin, exactamente. puestos en agonizar, podemos estar Cuba, Venezuela, o sea, podés seguir decayendo infinitamente sin que ocurra nada particular. Último, y no los molesto más. Tuvimos en el 2001
hubo una ruptura del pacto. O sea, hubo un momento en el cual la casta no se podía sentar a tomar un café y parecía que se desarticulaba por lo menos una parte importante de lo que son las ligaciones corporativas que los mantenían en pie. No sé si recuerdan un evento muy gracioso en el cual los políticos fueron invitados a retirarse de la política, como afirmar que, bueno, está bien, que se iban todos. El único que firmó hasta donde yo recuerdo fue Scioli, posiblemente el próximo candidato a presidente, y último candidato, bueno, anteúltimo candidato, pero hubo un momento en que los tipos dijeron, está, no da para más, ya está, se rompió, se rompe acá. Y se reinventaron o la sociedad lo perdonó, se relajó, yo qué sé. ¿Qué diferencia ven en el índice 2001 de 1 a 10? ¿En dónde estamos o no tenemos nada que ver? Absolutamente paralelo el fenómeno. Y con esto ya vamos cerrando, los tengo hace un montón hablando. El que quiera, ¿eh? Héctor, que siempre te agarro primero. Yo no sé, a mí el 2001 en términos de experiencia personal se me borra un poco porque no estuve y todo lo que sé del 2001 me lo contaron o lo leí. Por la razón por la cual no sé muy bien si, bueno, en términos de crisis probablemente es la más cercana y la que tenemos más de referencia, ¿no? Creo que no hay precisamente por esta especie de avance. O sea, en ese momento el pacto corporativo probablemente bueno, seguramente era mucho más débil que el actual, ¿no? Que el momento actual. El momento actual permite digamos, procesos, políticas de ajuste que no generan movimientos callejeros, la gente no sale a la calle, no prenden fuego nada, ni siquiera hay saqueos. Razón por la cual me parece que en términos, digamos, de renovación de la clase política o de cambio de orientación de la clase política, no termino de ver que esto pueda ser un momento de eclosión, la verdad. Sí me interesa decir algo respecto de lo que dijo antes Marcelo y también Fernando, respecto de la incapacidad de articular discursos que tengan por horizonte el futuro. Me parece que parte, digamos, de los límites del discurso político contemporáneo argentino tiene que ver con una especie de mirada permanente al pasado, o sea, al final el pasado no puede ser el lugar de la libertad, ¿no? Y al final estamos hablando siempre del pasado, en donde digamos, el pasado es el lugar, digamos, de lo fijo y de las interpretaciones, en la cual no hay un despliegue de la voluntad individual o colectiva, sino una especie de capacidad para reinterpretar, de reescribir, cosas que ya pasaron, ¿no? Y en ese sentido me parece que es otro aspecto de esa imposibilidad de salir del empate estructural y también digamos, el estado de la situación que nos impide mirar más allá de lo inmediato. Karina, yo quiero retomar tu pregunta, ¿no? Que respecto de cuál es el índice 2001, qué valor tendríamos. Yo no lo veo como equiparable en la situación actual. Si bien es de una profundidad muy grande la crisis macro, una bomba de tiempo por un montón de factores que no vienen al caso ahora, el contexto general es tan distinto, como decía Héctor, no hay expresiones visibles del descontento, de marchas, etcétera, etcétera. Son cosas diferentes. Pueden generar un impacto muy violento en la estructura social, socioeconómica, si es que ocurriera, pero a diferencia del es que estaba todo parado en el 2001 y acá es siga. ¿Sí? Acá se sigue tirando la pelota para adelante, se aguanta, la inflación te come el salario, pero te permite seguir
sobreviviendo, cada vez peor, pero sobreviviendo, hay dinámica. El bull Y market. Bull market amerindio. Pero bueno, frente a eso, yo no veo parangón entre aquellos años y esto. Amén, amén, como decía hace un ratito, que la casta aprendió mucho del 2001, muchísimo, y tejió una red que es de contención y de amarra del eventual descontento de las clases más desfavorecidas, de los sectores de población más desfavorecidos y de la clase media también, obviamente. La clase media, como decía Fernando hace un rato, uno trata de moverse en los márgenes del crecimiento del Estado, que es como un pulpo que va por todos lados, pero bueno, en algún momento tocas. ¿Sí? Lo tocas y trabajás y tenés lo estás viendo en todos lados. Y estamos hablando de capital. Si vas al interior, el Estado está en el aire, ¿no? Es todo. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de 2001 es sustancial para mí. ¿No? Yo no veo parangón alguno entre aquellos años y estos. Fer. Y yo ahí retomaría lo que decía Héctor. El 2001 fue la presentación en sociedad del pacto, ya ahí sí, yo creo, con conciencia de sí. De la Rúa, de alguna manera, planteó romper ese pacto en la práctica. Llevó una generación de gente que no estaba en las estructuras partidarias. Él mismo intentó romper con Alfonsín como pudo. Bueno, él fue visto como una amenaza para este pacto corporativo que en ese momento representaron claramente Duhalde, Cafiero, Alfonsín, Leopoldo Moró, y que el Chacho Álvarez, ¿no? Y que terminó, yo creo, con la escenificación que fue la elección de Duhalde presidente, como diciendo, ven, el poder es nuestro. Ya no hay un golpe militar, no hay un Senelín, no hay nadie que venga acá. La corporación decidió la mesa del hambre con el diálogo argentino, con la iglesia, que el otro día escuchaba, no sé quién lo decía, que el único que no invitaba a esa mesa fue el presidente. Entonces me parece que ahí las condiciones son radicalmente otras, porque además con el peronismo en la oposición es otra historia. No solamente porque el peronismo te tira las 14 toneladas de piedra, sino porque te articula a toda una serie de fuerzas marginales, la izquierda, el catolicismo, varias, en el frente opositor y tiene capacidad de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que ese circo 2001, esa escenificación solo es posible, era posible en ese momento y con el peronismo afuera. Con el peronismo en el poder, me parece que yo no veo chance de un cambio radical. Creo que sí, que hay algunos, por lo menos yo veo algunos políticos que plantean algunas ideas de cambio, pero que no está muy claro qué va a pasar si ganan las elecciones. Pero me parece que hoy está difícil, incluso la misma sociedad veo difícil que apueste a un cambio muy, muy importante, ¿no? Yo acá no voy a dar nombres porque Karina se enoja conmigo, pero yo todavía creo en algunos políticos de los márgenes del sistema Quedo mal, quedo mal. Digan todos los eh, nombres. Estamos en tertulia, ¿no? No, digan todos los nombres. no sé, yo podría decir que tengo yo creo que, no sé por qué, es bastante ridículo y posiblemente porque yo sea una parte de la casta también y que esté dentro del sistema y claramente prefiero como una salida esperanzadora. No sé, yo creo que Patricia Bullrich tiene alguna posibilidad de encabezar, de gestar un cambio mucho más radical que todo el resto de la clase política, pero que obviamente la gente que está ahí es la que está, ¿no? Es decir, no sé si va a poder tener apoyo, no creo, ¿no? Pero bueno, dejame una esperanza por lo menos para no tener que tomar un avión e irme a otro país. Lo que querés es que no conteste, no hablaré, no hablaré. Yo soy la persona con menos dosis de optimismo que conozco, y conozco bastante gente, y del pasado y hasta diría del futuro. Así que no puedo decir que tengo una visión positiva y luminosa de lo que viene, precisamente por esto que estaban diciendo ustedes, porque el problema, está bien, las élites son un problema siempre, ellas y su ley de hierro, pero incluso
el grupo de gente seguidora de esto que estaban comentando, bueno, de este resurgimiento de las ideas de la libertad, sigue pensando qué es lo que el político puede hacer por ellos. Y es cierto, digamos, que hay una enorme camada, la inmensa mayoría de los políticos no pueden caminar por la calle porque la gente no cree que puedan hacer algo por ellos, y los que sí pueden caminar por la calle no es porque la gente retomó las ideas, digamos, el liberalismo que quieras, sino porque creen que ese político al que le tienen más confianza, porque no estuvo dentro del marco de los gobiernos, de las gestiones, qué sé yo, puede hacer algo por ellos. O sea que estamos en la misma. En ese sentido, coincido con lo que decía Marcelo. Y coincido con lo que decían todos, salvo una ruptura exterior, un meteorito, un disparo de nieve, no hay manera de que el sistema se autorregule, porque ya está, porque la garrapata está dejando flaquito al perro. Bueno, nada, yo les agradezco muchísimo. La verdad, ahora me quedé pensando que la próxima la podríamos hacer sobre populismo, porque a ustedes les gusta, sobre todo a Fernando, decir populismo, que no significa absolutamente nada. Y encima citaron a Lori Sanata, todavía estoy tratando de entender qué es populismo, pero bueno, pero es un temón porque medio palabra muletilla, ¿verdad? Tiramos populismo y populismo es todo. Así que nada, puede ser para la próxima. Les dejo el cierre a cada uno un saludo previo. Muchas gracias por compartir esta tertulia conmigo. Marce, Fer, Héctor, en ese orden, así nos saludamos. Bueno, gracias, fue un gusto poder conversar con Héctor, con Fernando, con vos, Karina. Yo, como dijiste vos, yo soy absolutamente pesimista, así que no veo No me alternativa compitas. a esta agonía perpetua, pero al menos dentro de la agonía nos deja un espacio interesante que es poder dialogar con gente interesante como ustedes y, bueno, aprender también entre todos. Bueno, lo mismo, yo no me considero dueño de un pensamiento sistemático ni muy profundo al respecto. Lo que sí considero que no tengo espacios donde discutir cosas así, tirar ideas y poder agarrarlas, tomarlas y seguir pensando, ¿no? Así que valoro mucho esto que vos hacés y les agradezco a todos que sean tan amables. Héctor, te toca. Yo te agradezco mucho, Karina, por estas iniciativas que son buenísimas. Precisamente coincido con Fernando y con Marcelo de que son ocasiones de discusión y de un diálogo muy, muy enriquecedor. Y solo quiero terminar con lo siguiente. No está bien ser pesimista. No es bueno ser pesimista. Lo mejor es tener esperanza. Yo sigo pensando que existe alguna posibilidad. Racionalmente no la veo, pero si hubiera que dividir el mundo entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza, yo me pongo del lado de los que tienen esperanza, a full. En ese sentido, entiendo que optimismo y pesimismo son reducciones del concepto, pero también me caen más simpáticos los optimistas me siento más identificado con los optimistas que con los pesimistas. Más allá Abrimos de que otra la grieta. razón no me deje ver otra cosa, ¿no? Abrimos otra grieta más. Che, mil gracias a los tres. Les agradezco mucho. La próxima, o hablamos de optimismo y pesimismo, o hablamos de populismo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.